escucha normal. Ok. Bueno, yo les voy a hablar hoy de un proyecto que empecé hace un par de años en colaboración de la Universidad de Leiden y también en la universidad donde estaba antes, en la Universidad de Utrecht. Y el título de esta plática se llama Controlando la flexibilidad y la valencia de moléculas coloidales. Bueno, primero, antes que nada, veamos si sí. Antes que nada, pues les voy a dar una introducción un poco acerca de qué son estas partículas coloidales, qué son las moléculas coloidales y después una manera en particular de cómo formar este tipo de moléculas coloidales usando una técnica que se llama asemblado electrostático y el cual nos va a servir para controlar la valencia de este tipo de sistemas. ¿Cómo podemos usar la anisotropía de las partículas para tratar de controlar la valencia de estas moléculas? Y finalmente, ¿cómo podemos agregar flexibilidad a las moléculas y sobre todo, para qué las queremos usar? Usando ADN y cómo podemos usar la temperatura como un parámetro de control para dar flexibilidad a este tipo de moléculas y finalmente unas cuantas conclusiones. Pues yo había hecho rápidamente un recap de qué era lo que había hecho, porque bueno, yo estoy muy contenta de estar ahorita dando la plática ya, hace pues ya varios años que salí de la UAM, y pues como la doctora Susana decía, yo hice mi licenciatura ahí en la UAMX, a fin de cuentas ya no hice la tesis porque me gradué por las calificaciones, pero estuve trabajando con el doctor Jorge López y con Roberto López, tratando de usar simulaciones moleculares para canales iónicos. Después yo hice la maestría, donde también seguía haciendo simulaciones moleculares, en este caso de copolímeros. Y después de ahí, pues di el brinco y me fui a Francia, donde estuve trabajando otra vez también con simulaciones moleculares, pero en este caso con sistemas vítreos. Y después de ahí me fui a Holanda a hacer una estancia postdoctoral que duró 3 años, donde estuve usando otra vez un poco de simulaciones moleculares, pero en este caso también un poco de machine learning para tratar de entender interacciones entre partículas, por ejemplo, y sobre todo aquí empecé a estudiar en más detalle este tipo de partículas coloidales que ahorita les voy a hablar. Y finalmente, hace 6 meses me mudé a Roma, donde estoy ahorita, donde gané una Marie Curie, donde ahorita estoy comenzando a hacer este postdoc, donde estoy usando Machine Learning para tratar de predecir la estructura de partículas de microgel. Entonces, bueno, ya yendo un poquito más acerca de la plática, ¿qué son estas partículas coloidales? Estas partículas coloidales en general son partículas sólidas, pequeñas, que están suspendidas en una fase fluida. Entonces, tiene varias peculiaridades estas partículas. La primera es que su dimensión es básicamente entre algunos nanómetros y algunos pocos micrómetros. Entonces, vamos a ver un poquito dónde podemos más o menos localizar este tipo de sistemas. Entonces, bueno, tenemos aquí en el eje X tenemos como la unidad de distancia y en el eje Y tenemos toda la escala de tiempo. Entonces, bueno, cuando tenemos algo muy pequeño, ahí aplica la física cuántica, entonces tenemos toda la mecánica cuántica ahí, pero cuando nosotros vamos un poquito más grandes más o menos algunos nanómetros, a micrómetros, ahí ya todos los efectos cuánticos ya no son tan relevantes y en vez podemos usar la física clásica que conocemos de la licenciatura, inclusive desde la prepa, y hay muchísimas ventajas de estar en esta escala de longitud, pero porque uno, podemos estudiar las cosas teóricamente bastante bien. Podemos usar también en experimentos, se pueden usar, por ejemplo, microscopio óptico para poder seguir a las partículas y sobre todo lo que yo me dedico es que podemos usar dinámica molecular, por ejemplo, para poder tratar de estudiar estos tipos de sistemas. Si nosotros nos vamos a longitudes más grandes, ahí ya se necesita otro tipo de teoría, se necesitan otro tipo de instrumentos y, por ejemplo, ahí van más las teorías continuas. Pero ahorita nos vamos a concentrar más en esta escala de longitud.
Entonces, esencialmente, con la dinámica molecular, lo que vamos a hacer es que nosotros resolvemos las ecuaciones de movimiento de las partículas, y entonces nosotros podemos seguir exactamente cómo una molécula, una partícula se mueve, y entonces podemos calcular ciertas propiedades termodinámicas o ciertas propiedades estructurales, elásticas, dinámicas del sistema. Entonces, bueno, estas partículas coloidales, aparte de que las podemos ver de cierta manera bastante fáciles, porque tienen esta longitud de ciertos nanómetros a algunos micrómetros, tenemos la ventaja de que las podemos caracterizar muy bien en experimentos, las podemos caracterizar muy bien en simulaciones, pero aparte tienen otras ventajas. Porque hace unos años, yo creo que a finales de los 90 más o menos, a principios de los 2000, empezaron a haber muchísimos grupos en todo el mundo que se empezaron a dedicar a sintetizar este tipo de coloides, este tipo de partículas. Entonces, bueno, con la práctica empezaron a tener mucho más control en cómo sintetizar este tipo de partículas y empezaron a crear partículas que ya no solamente eran esféricas, sino que podían controlar exactamente la anisotropía de la partícula o podían controlar cómo era la forma. Entonces ahora hay todo un zoológico de diferentes coloides, como por ejemplo aquí pueden ver estas partículas cúbicas, que de hecho son las que voy a hoy mostrar. Hay este tipo de partículas que son más como estrellas, hay algunas partículas que son más alargadas, que son más como si fueran como un plato, hay toda una infinidad de diferentes tipos de partículas aquí. Entonces, esto es una gran ventaja de las partículas coloidales porque se puede controlar muy bien la forma de la partícula. La otra cosa es que también se puede controlar muy bien cómo interactúan las partículas. Y esto es algo bastante fundamental porque dependiendo cómo interactúan las diferentes partículas, vamos a tener diferentes tipos de ensamblaje, vamos a tener diferentes propiedades termodinámicas, diferentes propiedades ópticas, un sinfín de diferentes cosas. Entonces, por ejemplo, aquí las interacciones que se pueden controlar bastante bien, pues pueden ser eléctricas, ¿no? Se puede poner diferentes cargas sobre estas partículas para controlar cómo interactúan. También por la forma solamente van a moverse diferente, van a interactuar de manera diferente. La ventaja también del tamaño de estas partículas es que se puede usar ADN para controlar la forma en la que interactúan y para tratar de, digamos, de poner ciertas reglas de interacción en las que no todas las partículas van a interactuar de la misma manera que con otras partículas. Y también otra cosa que se puede usar es depresión, que a fin de cuentas es poner partículitas más pequeñas alrededor de estas coloides, y lo que esto hace es que generan una atracción efectiva entre ellas, y dependiendo del tamaño de estas partículitas chiquitas que se ponen alrededor del sistema, la atracción va a cambiar. Entonces, muy bien, ¿para qué nos sirve todo esto? Y la verdad es que a mí me gusta pensar en estas partículas coloidales como si básicamente fueran Lego. Entonces, tenemos nuestras piezas de Lego, nosotros podemos empezar a armar diferentes cosas y nosotros tenemos ahora piezas de Lego que tienen diferentes formas. Entonces, como aquí pueden ver todas estas formas diferentes y aparte, de cierta manera tenemos estas interacciones anisotrópicas, como pueden ver aquí, no todas las piezas de Lego van a ensamblarse con las demás otras piezas de Lego. Entonces, si nosotros podemos controlar muy bien la forma de estas piezas de Lego y también cómo se ensamblan, podemos empezar a crear cosas bastante complejas, ¿no? Como por ejemplo aquí en este ejemplo, podemos ver los pétalos de Lego, ¿no? Se van a ensamblar de cierta manera para crear, no sé, una flor. Entonces es exactamente lo mismo con las partículas coloidales. Nosotros podemos controlar su forma, podemos controlar cómo se van a pegar unas con otras y podemos empezar a crear objetos más complejos. ¿Y esto para qué? Pues de hecho tiene muchísimas funciones. Una, pues desde la parte un poco teórica, es que estas partículas coloidales nosotros las pudiéramos ver como si fueran átomos. Entonces, si nosotros tuviéramos un sistema atómico, es muy difícil. Es pero muy difícil poder analizarlo. Por ejemplo, en experimentos se necesitan tener técnicas bastante complejas para poder saber cómo están los electrones moviéndose alrededor del núcleo y demás. Pero las ventajas con los coloides es que se comportan como si fueran átomos, entonces forman los mismos cristales que uno se esperaría cuando tenemos cristales atómicos, pero con la ventaja de que nosotros los podemos ver con un microscopio óptico, por ejemplo, o con
diferentes técnicas que son mucho más fáciles porque las medidas son mucho más grandes. Entonces, esto nos ayuda para estudiar, para entender un poco mejor cómo se forman estas estructuras atómicas o, por ejemplo, cómo se forman diferentes moléculas que sería mucho más difícil entender si fueran mucho más pequeñas. La otra cosa es que dependiendo cómo se ensamblan este tipo de partículas, van a empezar a tener diferentes propiedades ópticas. Y una cosa que que fue muy relevante en los años 2000 y a finales de los 1900, de los 90, era tratar de crear cristales fotónicos. Entonces aquí básicamente lo que se quiere es tener una estructura en particular y esta estructura en particular podría ser, por ejemplo, un diamante y un diamante es bastante difícil de crear y tener un diamante a una medida más grande es todavía mucho más difícil. Entonces, en el grupo de David Pine, en el año 2020 más o menos, sintetizaron este tipo de partículas que, como pueden ver aquí, son anisotrópicas. Y aparte de todo, tienen interacciones anisótropas también, porque si ven aquí, estos parchecitos de color azul están cubiertos con ADN. Y este cubierto, como están cubiertos con ADN, estos van a tener ciertas reglas de interacción que van a hacer que estas partículas generen un cristal cúbico coloidal. Entonces, la ventaja de tener esto es que tenemos sistemas mucho más complejos a longitudes mucho más grandes. Y la última es que la que a mí más me interesa es que si nosotros tenemos este tipo de estructuras que son bastante complejas a ciertos micrómetros, nosotros podemos tratar de empezar a crear sistemas complejos que aparte puedan responder a cambios en su entorno y entonces que puedan responder en el hecho de que se puedan mover, que puedan tener cierta flexibilidad y de cierta manera en algún momento tratar de crear mini robots que cuando le cambies la temperatura, cambie la forma en la que está o cambie la estructura o puedan hacer ciertas tareas diferentes. Entonces, básicamente a mí me interesa esta parte de aquí. A mí me gustaría poder crear este tipo de estructuras complejas que puedan responder a diferentes estímulos de su exterior. Entonces, ¿cómo podemos llegar a tener este tipo de estructuras complejas? Pues nosotros necesitamos varias cosas. Bueno, esencialmente necesitamos un par de ingredientes. El primero es que necesitamos controlar muy bien nuestras piezas de Lego, y en el sentido de que necesitamos controlar otra vez la forma y cómo interactúan. Y la otra es que si nosotros queremos algo que se pueda reestructurar dependiendo, por ejemplo, de cambios de temperatura, cambios de pH, necesitamos tener una estructura que no sea rígida, sino una estructura que tenga cierta flexibilidad y aparte de todo tenemos que controlar muy bien esa flexibilidad para que pueda moldearse y que la podamos controlar bien. Entonces, esto se puede empezar a formar, empezar a jugar usando moléculas coloidales. Entonces, la idea de una molécula coloidal es exactamente la misma idea de una molécula. Es una partícula que está hecha de más partículas un poco más pequeñas, ¿no? Como si fuera una molécula, como aquí pueden ver, está el centro de esta molécula y alrededor de esta molécula hay, en este caso, cuatro partículas alrededor que están interactuando o que están tal cual encima de la partícula central. Entonces, bueno, hay muchísimas formas diferentes de crear este tipo de moléculas, pero yo creo que una de las más fáciles es usando una técnica que se llama heteroagregación a través de interacciones electrostáticas. Entonces, el nombre se escucha muy, pero muy complicado, pero la idea es súper simple. La idea es tener dos tipos de partículas esféricas. Tenemos una mezcla binaria en la que este tipo de partículas van a tener cargas opuestas. Entonces tenemos, por ejemplo, aquí la partícula naranja va a tener carga positiva, la partícula café van a tener cargas negativas, y entonces como nosotros sabemos, cargas opuestas se van a atraer. Entonces, básicamente lo que hacen las personas en los experimentos, obviamente muy simplificado lo voy a decir aquí, meten estas partículas juntas en algún fluido, las dejan interactuar algún tiempo y después de un tiempo estas van a empezar a agregarse. Una vez que se agregan, se van a agregar irreversiblemente, porque las interacciones van a ser tan fuertes que una vez que forman este tipo de moléculas, se van a quedar fijas
para siempre. Bueno, no sé para siempre, pero se van a quedar bastante fijas. Entonces aquí voy a introducir una pequeña anotación. Este tipo va a ser una molécula porque justo tenemos una partícula central y alrededor de esta partícula vamos a tener partículas satelitales que van a estar enlazadas a la partícula central, exactamente como si fuera una molécula. Entonces, aquí tenemos la partícula central que corresponde a la A y después tenemos 4 partículas satélite, aquí tenemos que son del tipo B. Entonces, esta molécula va a ser AB4. Entonces, nosotros podemos tener diferentes tipos de moléculas. Este tipo de técnica ya tiene un poco de tiempo, ya tiene 10 años que la empezaron a usar, pero ha funcionado bastante bien y es bastante interesante. Entonces, ¿qué pasa si nosotros ahora cambiamos la proporción de tamaños entre los dos tipos de partículas? Entonces, lo que va a pasar es que, por ejemplo, si la partícula en medio, esa le vamos a fijar el tamaño, siempre va a tener el mismo tamaño, pero las partículas que van a estar alrededor, las satélites, las ponemos mucho más pequeñas. Pues solamente por el espacio que puedan ocupar estas partículas, vamos a formar moléculas con una valencia más grande, o sea, con mayor número de partículas satelitales alrededor de la partícula central. Si ahora, entonces vamos a tener una proporción de tamaño pequeña. Si tenemos una proporción de tamaño mucho más grande, mayor que 1, eso quiere decir que las partículas satelitales van a ser mucho más grandes que la partícula central. Y entonces, ¿qué pasa? Tenemos una partícula central pequeña, tenemos unas mucho más grandes alrededor. Entonces, simplemente por el volumen que pueden ocupar estas partículas, pues vamos a tener moléculas con una valencia más pequeña. Entonces, bueno, esto era más o menos teórico, pero de todos modos lo tenían que hacer en experimentos, ver qué pasaba y un poco ver qué pasaba con las simulaciones y podíamos ver un poco qué pasa. Entonces, bueno, estos son resultados de simulaciones, pero que van bastante de acuerdo con los experimentos de esos años. Entonces, en el eje Y aquí está la fracción de moléculas con cierta valencia. Y aquí en el eje X está la proporción de tamaño. Entonces voy a ir una por una como para que se entienda un poquito mejor. Entonces, ¿qué pasa cuando tenemos una proporción de tamaño mucho más grande de 1? ¿No? Tenemos 9. Las partículas satelitales van a ser súper grandes, la partícula central muy pequeña y entonces al máximo vamos a tener que el 100% de partículas que nosotros, de moléculas que nosotros vamos a encontrar, siempre van a tener una valencia igual a 2, como la que vemos aquí. Si ahora empezamos a bajar la proporción de tamaño, pues vamos a ver que ahora ya va a haber espacio para otra partícula satelital unirse a la partícula central. Entonces vamos a encontrar moléculas con una valencia de 3. Pero, por ejemplo, si ven aquí en este particular tamaño 5, pues vamos a ver que más o menos el 50% van a ser moléculas con 2 y moléculas con 3 partículas. ¿Qué pasa si seguimos disminuyendo la proporción de tamaños? Pues ahora vamos a encontrar, por ejemplo, moléculas con 4 partículas alrededor, con valencia 4, con valencia 5, valencia 6, valencia 7, valencia 8. Entonces, bueno, parece ser que funciona bastante bien, pero pues hay algunas desventajas, ¿no? ¿Qué pasaría si nosotros quisiéramos sintetizar un tipo específico de molécula? Quisiéramos, por ejemplo, una molécula con valencia 6. Entonces nosotros tuviéramos que ver, ok, la proporción de tamaño que debería ser es alrededor de 1.1 más o menos, pero cuando hacen la síntesis ven que en realidad tienen una mezcla de un montón de moléculas diferentes, ¿no? Tienen, por ejemplo, 6, de 5, de 7, hasta tal vez unas cuantas de 4. Entonces, es bastante difícil encontrar exactamente moléculas con un tipo de valencia. Más que, por ejemplo, cuando tienen la proporción de tamaño alfa mayor a 6, ahí es donde se ven solamente moléculas con 2 partículas como valencia, o exactamente a 2.45, donde el 100% de moléculas tienen una valencia de 4. Ok, pues todo esto se ve bastante bien, pero la otra cosa es que una vez que estas partículas se pegan en la central,
Pues estas se pegan completamente aleatorias, entonces vamos a tener moléculas que no necesariamente van a ser simétricas, vamos a tener moléculas que tal vez tengan ciertos ángulos, entonces no está muy bien controlado cómo va a ser la estructura de estas moléculas. Y bueno, obviamente una vez que se pegan, están completamente irreversibles, entonces pues no sirven mucho para lo que nosotros quisiéramos hacer. Entonces, bueno, ¿qué es lo que podemos hacer? ¿Cómo pudiéramos controlar mejor la simetría y la valencia de estas moléculas? Entonces, bueno, aquí entra el trabajo que hicimos en colaboración con Daniela Kraft. Ella es una profesora en la Universidad de Leiden. Ella es experimental y ella es experta en hacer diferentes tipos de partículas coloidales con diferentes tipos de formas e interacciones. Entonces, bueno, ella pensó, ¿por qué no tratamos de usar diferentes tipos de geometrías para tener un mejor control de este tipo de moléculas? Entonces, en ese tiempo estaban usando partículas cúbicas. Entonces dije, bueno, ¿por qué no usamos partículas cúbicas? Y la idea es exactamente igual que antes. En este caso, van a ser partículas cúbicas hechas de matita, con partículas coloidales que son esféricas, que pueden ser hechas ya sea de sílica o de poliestireno, y cada una de estas partículas, pues otra vez va a tener cargas opuestas. La hematita es positiva, la sílica, el poliestireno son negativos, entonces pues se van a traer. El procedimiento es lo mismo, se vuelven a hacer estas mezclas binarias de cubos con esferas, se dejan un tiempo ahí en el laboratorio, después de un tiempo empiezan a agregar y empiezan a formar este tipo de moléculas. Otra ventaja de este tipo de usar la hematita es que la hematita tiene un momento dipolar. Entonces, lo que quiere decir esto es que si nosotros le pasamos un imán, este se va a sentir atraído y entonces vamos a básicamente a pegar los cubos en un imán. Pero si nosotros pasamos el imán después de que las partículas, que estas moléculas ya se formaron, pues vamos a ser capaces de poder extraer las moléculas que ya están formadas y separarlas, por ejemplo, de partículas esféricas que no se alcanzaron a formar con otro cubo. Entonces, tenemos una forma de ensamblar otro tipo de moléculas y aparte de extraerlas del experimento de cierta manera fácil. Entonces, bueno, nosotros, o sobre todo yo, hago simulaciones, entonces Daniela nos preguntó que si podíamos tratar de investigar un poco qué tipo de moléculas podíamos encontrar, porque pues en experimentos no se puede explorar absolutamente todas las proporciones de tamaño, entonces pues nosotros tratamos de modelar lo que iba a pasar. Entonces, el modelo es bastante fácil. Lo que nosotros vamos a hacer es que vamos a representar la partícula cúbica de matita como si fuera un cubo hecho con esferas. Muy bien. Y alrededor de un cubo vamos a poner 100 esferas en promedio con obviamente diferente carga. Entonces, es exactamente la misma proporción de la misma estoquiometría de la mezcla. Y lo que nosotros vamos a hacer es que vamos a modelar las interacciones de este tipo 2 de partículas usando una interacción de Coulomb. Sencilla, básica, sin problema. Entonces, cuando tenemos dos esferas que sabemos que tienen la misma carga, estas se van a repeler, entonces va a ser repulsiva. Y cuando tenemos la partícula cúbica con partícula esférica, vamos a tener una interacción atractiva. Exactamente con Coulomb, como ya seguramente casi todos ustedes la han visto. Entonces, algunas se van a atraer, otras se van a repeler. Y nosotros a todo esto podemos usar Monte Carlo para tratar de simular cómo va a ser el proceso de que estas partículas y que estas moléculas empiecen a formar. Entonces, bueno, aquí vamos a empezar a ver qué pasa con diferentes proporciones de tamaño entre las esferas y los cubos y ver qué tipos de moléculas vamos a formar. Entonces, aquí les voy a enseñar unos de los resultados, que es muy parecido a los que les enseñé antes de los experimentos, donde ahora aquí también tenemos la fracción de partículas, de moléculas que van a tener cierta valencia. En el eje X tenemos otra vez la proporción de tamaño y voy a enseñarles uno a uno qué es lo que vamos encontrando. Entonces, como pasaba con las mezclas binarias de partículas esféricas, cuando tenemos una proporción de tamaño muy grande, encontramos moléculas con una valencia de 2.
que pues se podía esperar un poco, que era un poco lo que se esperaba. Si empezamos a bajar la proporción de tamaño, pues ahora empezamos a encontrar moléculas con una valencia de 4, con una valencia de 3, podemos encontrar con valencia de 5 si nosotros seguimos disminuyendo la proporción de tamaño. Y por último, la que estábamos más interesados y la que se ve mucho mejor y que podemos ver aquí es la molécula con una valencia de 6. Entonces, una diferencia bastante grande con los experimentos que se hacían antes con las partículas esféricas es que, si ustedes se acuerdan, solamente había dos tipos de moléculas que se podían encontrar al 100%, que eran dos, la que tenía valencia igual a 2 y la que tenía valencia igual a 4. Ahora, usando los cubos, un poco sabemos que por la geometría era un poco de esperarse que íbamos a encontrar este tipo de moléculas con una valencia de 6, pues encontramos que una proporción de tamaño bastante grande, vamos a tener que el 100% de nuestras moléculas va a tener 6 partículas como valencia. Entonces aquí les enseño, como pueden ver, la diferencia con los experimentos de antes, donde solamente si se quería tener una molécula de 6, a fuerza se tenía toda una mezcla de diferentes moléculas. Ok, todo esto se ve bastante bien. Todo eso se veía bastante bien en las simulaciones, pero pues teníamos que ver cómo se comparaba con los experimentos. Entonces aquí lo que hicimos ahora es que nosotros podíamos explorar todas las proporciones de tamaño. Entonces les enseño cuál es el promedio de la valencia por proporción de tamaño alfa. Entonces vimos que había una distribución de este tipo, donde aquí podemos ver las moléculas con una valencia igual a 6, aquí están todas las moléculas con una valencia 2. Entonces vamos a ver cómo son los experimentos. Y aquí les enseño, con estos símbolos están los experimentos con poliestireno y los experimentos con sílica. Entonces podemos ver que a proporción de tamaño chiquitas, los experimentos y las simulaciones iban perfecto. A proporciones de tamaño más grandes, perfecto. Pero en medio había ciertos problemitas ahí y nosotros siempre sobreestimábamos la valencia de las moléculas. Y pues vimos también que para estos había la distribución, era un poco diferente, como la podemos ver aquí. Y bueno, encontramos que esto se debía sobre todo a dos cosas. La primera tiene que ver, cuando nosotros empezamos a ensamblar este tipo de moléculas, pues es bastante obvio después de pensarlo, es que entre más esferas se peguen al cubo, se empieza a hacer una estructura más pesada. Y entonces, ¿qué pasa? Que sedimenta en el experimento. Entonces, una vez que la partícula sedimenta, pues perdemos toda una cara del cubo que puede ser accesible hacia otra esfera. Entonces, nuestras moléculas, las moléculas en los experimentos siempre tenían una valencia mucho más chica. Y la segunda es que, bueno, sirve bastante bien usar el imán para poder tratar de recolectar estos diferentes tipos de moléculas, pero pues siempre pasaba que de repente algunas moléculas, al ser extraídas del fluido, se alcanzaban a romper. Entonces, bueno, esto nos explicaba por qué había esta pequeña discrepancia entre los experimentos y las simulaciones. Otra cosa que vimos que era bastante interesante es que las partículas, por lo general, se absorben preferencialmente centradas en las caras de los cubos. Nosotros hicimos un poco más de simulaciones, pero por el tiempo no les voy a hablar más a profundidad de eso, pero nosotros pudimos comprobar que efectivamente una vez que una partícula esférica se pegaba hacia el cubo, se pegaba solamente en el centro de la cara. Entonces, esto tiene la ventaja de que nos permite controlar mucho mejor cómo va a ser la estructura esencial de la molécula. Podemos tener como más, la geometría va a estar bien conservada con este tipo de moléculas. Entonces, bueno, aquí nada más les doy un pequeño recap de esta primera parte, que pues ya vimos que podemos controlar la valencia de las moléculas bastante bien, controlando la geometría de la partícula central. Entonces, bueno, aparte de cubos, se podrían usar otro tipo de geometrías para tratar de generar diferentes moléculas con diferente valencia.
También la simetría de las moléculas, lo último que les decía, va a estar mucho mejor controlada porque siempre se van a pegar en el centro de la cara. Y pues bueno, usar hematita pues siempre va a ayudar bastante bien porque nos va a ayudar a extraer las moléculas y aparte, bueno, la geometría de estos cubos pues van a jugar un papel bastante esencial en crear estas moléculas. Pero pues todo esto, el problema es que una vez que se pegaban las moléculas esféricas a la partícula cúbica, es que estaban completamente rígidas. Y pues esencialmente eso no era lo que queríamos. Entonces, ¿qué pasa con la flexibilidad? ¿Cómo nosotros le podemos agregar flexibilidad y cómo podemos controlar la flexibilidad? ¿Y a qué me refiero con flexibilidad? Esencialmente con flexibilidad me refiero a que la partícula esférica pueda moverse alrededor del cubo, que se puedan mover como si fueran brazos si pensáramos en un robot. Entonces, justo también con Daniela, ellos empezaron a usar una técnica que a mí me gusta bastante y que es bastante revolucionaria, y es que una vez más, estas partículas, ya sea cúbicas o esféricas, se les puede cambiar la forma en las que interactúan. Entonces, ahora en lugar de usar cargas electrostáticas, ellos pensaron que se podía usar ADN para tratar de controlar ya sea otra vez la valencia y la flexibilidad de las moléculas. Entonces, la idea es que, por ejemplo, si tenemos una esfera, a esta esfera se recubre con una bicapa lípida y a esta bicapa lípida se le insertan se le inserta ADN complementario. Entonces, la ventaja de hacer esto es que el ADN se puede difundir muy bien en la bicapa. Entonces, básicamente, esto se va a poder mover alrededor. Y aparte de eso, es que dependiendo qué tipo de ADN se pueden poner, se puede poner ADN complementario en dos tipos de moléculas, de partículas diferentes, y entonces así se va a controlar muy bien cómo van a interactuar. Entonces, por ejemplo, aquí las partículas verdes van a tener un tipo de ADN, las partículas rosa va a tener el ADN complementario, y entonces verde con verde no se van a atraer, verde con rosa sí se va a atraer, ¿no? Entonces se puede controlar bastante bien cómo van a interactuar las partículas. Y por último, como puede difundirse bastante bien el ADN, como pueden ver aquí, es que una vez que se forma la molécula, a diferentes tiempos, esta va a ir rotando alrededor de la partícula central. Entonces, se tiene cierta flexibilidad cuando se usan partículas esféricas. Entonces, bueno, ¿qué pasa si nosotros tenemos solo partículas esféricas? Es que no se puede controlar el movimiento. Entonces, básicamente la partícula puede moverse hacia donde quiere. Pero pues si usamos otra vez la idea de nuestros cubos, pues es que nosotros podemos controlar tal vez el movimiento de las partículas esféricas alrededor del cubo. Entonces, la idea es exactamente la misma. Usamos ahora cubos. Con los cubos se pone una capa alrededor del cubo, se inserta el ADN, que va a ser otra vez complementario con el ADN que se va a insertar a las partículas esféricas, y al cubo se le va a poner una concentración muy alta de ADN para que siempre se pueda pegar a la partícula esférica. Y bueno, se va a cambiar el movimiento dependiendo de la proporción de tamaño. Entonces, una vez más, aquí vamos a empezar a colaborar y vamos a empezar a ver un poco en experimentos y en simulaciones cómo podemos entender este tipo de movimiento. Entonces, bueno, la primera cosa es que debíamos checar que la valencia siguiera siendo conservada usando ahora este otro tipo de técnica. Y lo que vamos a usar es que vamos a usar diferentes proporciones de tamaño. Entonces, vamos a usar proporción de tamaño pequeñas, que va a ser de 0.63 a 1.2. Entonces, básicamente, la partícula esférica va a ser más pequeña que la partícula cúbica y un poquito más grande que la partícula cúbica. Y ahora vamos a tomar en cuenta que justo que cuando tenemos partículas bastante grandes, pues estas pueden sedimentar. Entonces ahora nosotros vamos a tener dos tipos de dimensiones, ¿no? Vamos a usar algunas proporciones de tamaño más grandes en las que esto va a ser casi 2D. Vamos a tener todo sedimentado en el fondo del experimento, y vamos a tener las pequeñas que van a ser de 3 dimensiones. Entonces, aquí pueden ver que efectivamente usando esta técnica volvemos a tener diferentes tipos de moléculas. Cuando tenemos proporciones de tamaño grandes, volvemos a tener moléculas de valencia 2.
Cuando tenemos intermedias, valencia 3, valencia 4. Cuando tenemos muy pequeñas, tenemos de valencia 6. Y hasta cuando tenemos la más pequeña, que es la .63, tenemos hasta una valencia de 7, porque las partículas tienen mucho espacio. Entonces, vemos que podemos controlar bastante bien la valencia. Pero ahora, ¿qué pasa con el movimiento? Entonces, aquí les voy a enseñar dos tipos de proporción de tamaño. El más chiquito, que va a ser el .63, y uno intermedio, que es el 1.49. Entonces, aquí estos son de los experimentos. Como pueden ver, en el .63, las moléculas, las moléculas esféricas están básicamente difundiéndose alrededor del cubo. No hay ningún problema. Y ahora, ¿qué pasa si aumentamos un poquito la proporción de tamaño? Aquí vemos que ahora las partículas esféricas ya no están difundiéndose alrededor del cubo, sino que parece ser que están como si estuvieran atoradas exactamente en la cara del cubo. ¿Por qué pasa esto? Entonces, bueno, aquí les voy a dar un poco la explicación de por qué pasa eso, de que tenemos una parte que se puede difundir alrededor del cubo y la otra parte que no se puede difundir del cubo. Y esto tiene que ver un poquito con física estadística y un poquito con termodinámica y un poquito qué pasa, qué podemos explicar de esto. Entonces, bueno, cuando tenemos un cubo y tenemos la esfera y la esfera interacciona con el cubo, todo el ADN que estaba en la esfera va a tratar de concentrarse lo más cercano al cubo para poder tratar de hacer el número de enlaces, el número mayor de enlaces posible. Entonces se puede decir que vamos a tener como un parche de ADN que va a estar todo enlazado entre el cubo y la esfera. ¿Y ahora qué pasa si lo empezamos a mover? Pues el parche va a tener este parche ya no se va a separar, porque una vez que dos cadenas de ADN se juntan, es súper difícil romperla. Entonces, una vez están juntas, van a querer estar juntas siempre. Si tenemos un parche que es bastante grande y cuando nosotros lo movemos y llega este parche ya sea a cambiar la cara del cubo, pues este parche tiene que hacerse más chiquito para poder pasar, ya sea en la esquina del cubo o en en la esquina del cubo sobre todo. Y entonces, pues va a ser muy difícil para este parche tener que reconfigurarse completamente para poder pasar al otro lado del cubo. Y pues esto se puede explicar un poco con la energía libre del sistema. Entonces, bueno, voy a hacerlo lo más fácil posible. Nosotros podemos calcular la energía libre de este tipo de sistema calculando la energía libre que va a ser la energía libre por formar un enlace entre dos cadenas, una estando en el cubo y otra estando en la esfera. Entonces, esta energía libre va a tener dos contribuciones. La primera contribución va a ser la energía libre de hibridización, que depende de la secuencia de ADN que vamos a tener aquí. Y una vez que tenemos la secuencia de ADN, no cambia. Y la segunda parte tiene que ver con el costo configuracional de hibridizar dos cadenas. ¿Qué quiere decir esto? Que una vez que nosotras las pegamos, estas ya no se van a separar y pues por ende ya no se van a poder mover igual que cuando estaban solas, ¿no? Si cuando están sin hibridizar, pues una cadena se puede mover para donde quiera, la otra cadena se puede mover para donde quiera, pero una vez que se hibridizan, pues están juntas y ya no pueden moverse tan bien. Entonces, nosotros podemos calcular exactamente, usando un poco de los conceptos de física estadística, este tipo de energía libre. Y entonces, en particular, podemos calcular cuál es este costo configuracional de que dos cadenas se hibridicen. Entonces, esto tiene que ver con el volumen que cada una de estas cadenas puede explorar. Entonces, por ejemplo, cuando tenemos una cadena en la esfera, ¿qué volumen puedes explorar? Pues sabemos que la cadena se puede difundir alrededor de la esfera, entonces se puede mover todo alrededor de la esfera y que es flexible. Entonces una cadena se puede doblar, se puede enrollar, puede estirarse, puede hacer exactamente todo lo que quiera. Entonces básicamente va a poder explorar todo el volumen alrededor de la esfera y eso lo podemos calcular bastante fácil con la ecuación de una esfera y podemos calcular el volumen de la región aquí en verde que les muestro. Ok,
tenemos qué pasa con el volumen de una cadena en la esfera. Ahora, ¿qué pasa con el volumen en el cubo? Entonces, aquí es un poquito más difícil, pero si nosotros tenemos una cadena que está en el cubo, pues básicamente otra vez se va a poder mover alrededor como quisiera. Va a poder difundirse, va a poder doblarse, va a poder enrollarse, va a poder estirarse. Entonces, solo necesitamos calcular el volumen verde alrededor de este cubo. ¿Qué pasa cuando están las cadenas, cuando se hibridizan, o sea, que tienen un enlace? Pues que ahora ya no se van a poder mover y entonces ya no van a poder difundirse, porque si se difunden, pues se tendrían que separar y no pueden hacer eso. Entonces, el volumen que pueden explorar, pues es el volumen que pueden ver aquí en verde, que básicamente es solo tener cuál es el volumen ocupado al mismo tiempo por el volumen de la esfera y por el volumen del cubo. Entonces, esto también se puede calcular más o menos fácilmente, se puede hacer una integración con Monte Carlo y entonces básicamente tenemos todos nuestros ingredientes para calcular la energía libre. Conocemos la energía libre de hibridación porque conocemos cuáles son la secuencia, conocemos estos volúmenes porque conocemos exactamente todas las medidas del sistema y pues podemos calcular la energía libre. Y pues encontramos, bueno, aquí después de eso pues se tiene que hacer un poquito la combinación de tener muchísimas cadenas de ADN alrededor de un parche y eso se puede parametrizar con los experimentos, pero una vez que calculamos eso, podemos calcular cuál es exactamente la energía libre de tener un enlace entre un cubo y una esfera. Y una vez que calculamos eso, pues podemos calcular cuánto le va a costar energéticamente a una esfera moverse alrededor del cubo. Y entonces, básicamente, lo podemos poner con colores en el cubo, de esta manera. Entonces, aquí como estoy coloreando el cubo, esta es la diferencia de energía libre de estar en el centro de la partícula y de moverse a cualquier otro lado del cubo. Entonces, si está, por ejemplo, si está exactamente en el mismo lugar, la diferencia de energía libre va a ser igual a cero. Si se quiere mover, pues va a depender exactamente de la energía libre de estar en diferentes puntos en el cubo. Entonces, lo que aquí vimos es que cuando tenemos una proporción de tamaños muy pequeña, el costo energético por moverse alrededor del cubo, pues es básicamente cero. Entonces, una partícula esférica puede moverse alrededor sin ningún problema. Si en vez agregamos un poquito, aumentamos un poquito la proporción de tamaño, empezamos a ver que hay ciertas barreras energéticas que se crean en las esquinas y en todo alrededor del cubo, como podemos ver aquí. Si vamos a proporciones de tamaño más grandes, pues estas barreras de potencial empiezan a ser mucho más grandes y aparte la parte azul, que es, digamos, donde no le cuesta nada a la partícula estar, empieza a reducirse drásticamente. Entonces, ya explicamos qué es lo que está pasando. Veamos si tiene razón con los experimentos. Entonces, una vez teniendo esta energía libre, nosotros podemos hacer simulaciones, podemos seguir cómo se mueven las partículas alrededor del cubo y pues efectivamente vimos que a punto 63 las partículas pueden explorar todo el cubo a una proporción un poquito más grande, las partículas se quedan atrapadas en el centro del cubo y exactamente lo mismo pasa en los experimentos. Entonces, aquí pueden ver que las partículas pueden moverse alrededor sin ningún problema y un poquito más arriba se quedan atoradas en el centro de la centro de la cara del cubo. La otra cosa que también pudimos ver es que efectivamente las partículas esféricas en los experimentos solo pueden vibrar alrededor del centro de la cara cuando pasamos este límite entre confinado y no confinado. Y pues nosotros pudimos calcular exactamente cuál es la área de confinamiento de este movimiento, porque tiene que ver con el área que yo estaba enseñando en azul en los cubos pasados. Entonces, nosotros podemos ver que efectivamente, drásticamente, cuando aumentamos la proporción de tamaño, las moléculas, las partículas las partículas esféricas, solo pueden moverse en esta área aquí. Y si lo vamos disminuyendo la proporción de tamaño, tienen un área mucho más grande. Lo último que les enseño es que, ¿qué pasa
o sea, ya entendimos muy bien cómo podemos controlar esta flexibilidad y que cambiando la proporción de tamaño. Pero pues nos olvidamos del primer término en la energía libre. Y este término aquí, les dije que no cambia, porque no cambia cuando cambiamos cuál es la secuencia de ADN, pero sí cambia dependiendo de la temperatura. Entonces, si nosotros cambiamos la temperatura y la aumentamos, esto se hace más pequeño y entonces la probabilidad de que un ADN se quede enlazado con otro ADN se hace más baja y entonces podemos controlar esta flexibilidad cambiando la temperatura. Entonces, hicimos el mismo tipo de cálculos que hicimos antes, pero ahora a diferentes temperaturas. Entonces, por ejemplo, para una proporción de tamaño de 0.93, vimos que a temperaturas bajas, la barrera de potencial era muy grande, pero si empezamos a aumentar la temperatura, llegando hasta 40 grados, las barreras de potencial empiezan a bajar bastante drásticamente y entonces la partícula puede explorar toda la superficie del cubo. Hicimos las simulaciones y pues efectivamente vimos que eso era lo que pasaba. Y en los experimentos pasa exactamente lo mismo. Vimos que si tenemos a temperaturas bajas, las partículas están confinadas, a temperaturas un poquito más altas, quitamos este confinamiento y la partícula puede empezar a difundirse alrededor de la superficie del cubo. Y finalmente, este es un proceso reversible, entonces si se baja la temperatura, pues el movimiento se vuelve a confinar. Y pues tenía algo más para enseñarles, pero ya vi que ya es bastante tarde, así es que me voy a brincar a las conclusiones. Entonces, bueno, como les pude enseñar, podemos controlar bastante bien la valencia de estas moléculas coloidales, ya sea usando cargas eléctricas o usando ADN. Y podemos usar ahora también el ADN para controlar la flexibilidad de estas moléculas coloidales y podemos controlar también el confinamiento, controlando ya sea la proporción de tamaño entre las esferas y el cubo y también usando temperatura para cambiar las barreras de potencial de las partículas esféricas. Y pues bueno, con esto podemos, la última parte era que podemos empezar a hacer y a jugar con sistemas un poquito más complejos. Y pues esto lo hice en mi postdoc pasado, que estaba en la Universidad de Utrecht con Marjolein Dijkstra y con Fabrizio Camerín. Hice casi todas las simulaciones y bueno, este era el grupo antes en Utrecht. Y pues este era tipo como lo que se podía hacer ahora también con los cubos y las esferas. Muchas gracias. Si tienen alguna duda, yo estoy feliz de contestarla. Muchas gracias, doctora Susana. Tenemos tiempo para una pregunta. Sí. Tengo una duda. Dice que Ya se ha ido la conexión, ya regresé. Sí, ya regresé. No se escuchó nada. Ok. Bueno, mi duda es la siguiente. Utiliza hacer cubos, pero podría utilizar otra forma, ya sea pirámides, o de carbonos, o cualquiera de otra forma, en lugar de cubos. Y a ver, déjame ver si puedo volver a compartir. Sí, por ejemplo, por ejemplo, bueno, la forma de tener este cubo, pues básicamente es una ecuación como esta. Entonces uno le puede cambiar los exponentes de esta ecuación y tener una infinidad de diferentes formas. Entonces podemos pasar desde cubos hasta podemos pasar a, por ejemplo, estas pirámides, estos doble pirámides,
pasando por la esfera en medio y teniendo cosas más redondeadas. Entonces, dependiendo de estas figuras, podemos formar moléculas diferentes y aparte de todo, también podemos controlar diferente la flexibilidad porque las barreras de energía pues cambian bastante. Bueno, aquí ya, la verdad es que ya no me acuerdo mucho qué era esto, pero aquí tenemos la barrera de energía dependiendo de las diferentes figuras. Entonces, por ejemplo, cuando tenemos este tipo de formas aquí, básicamente las partículas esféricas pueden girar alrededor, pero podemos empezar a confinarlas más usando este tipo de pirámides, pero sí, básicamente se puede usar todo. Y otra ventaja es que pueden imprimir todo en 3D a escala coloidal. En el grupo de Daniela también pueden hacer este tipo de impresiones. Entonces han hecho una infinidad de formas diferentes a la misma escala coloidal. Muchas gracias, doctora. Agradecemos otra vez, por favor, a la doctora Susana. ¿Puedo hacer una pregunta antes de que se acabe? Sí. Bueno, no sé. Bueno. Si quieres, podemos pasarte el correo de contacto de la doctora Susana. Es que hay un evento siguiente y creo que ya están esperando. Entonces, tenemos su constancia de participación emitida por la dirección, la cual le haremos llegar vía correo. Y pues los invitamos para la siguiente semana. El siguiente viernes saldrá al seminario de exploración de la diversidad, patrones ecológicos y uso de los hongos marinos de aguas profundas de México, impartida por la maestra en ciencias Judith Karina Posadas Hernández del Instituto de Biología de la UNAM. Muchísimas gracias por su asistencia y nos vemos en el próximo.